Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos aquí. Yo soy María Scherer y hoy vamos a platicar con Ken Virk Puente. Él es un buenazo en asuntos legislativos, un especialista de la UNAM en esta materia. Ken Virk, qué gusto tenerte aquí. Qué bueno que vienes a platicar con nosotros en Latinos. Un gusto estar contigo. Oye, a ver, para empezar, ¿no? Está claro que sin la mayoría constitucional, como sucedió en la primera mitad del sexenio, el presidente necesita de la oposición para sacar adelante tres reformas que ya cantó, que va a impulsar en la segunda mitad de su sexenio. Em, pero antes de entrar a detalle en cada una de ellas, quiero preguntarte, ¿cuál crees que va a ser la postura? Empecemos por el PRI, ¿no? De estos partidos que están, pues, un poco en duda, ¿no? Porque declaraciones escuchamos, pero corazones no sabemos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en efecto el PRI o una parte del PRI sea fiel, digamos, a la alianza opositora o van a ir o van a venir? Y si van a resistir o no van a resistir, o bien los coqueteos o bien las amenazas del presidente y de su partido. Sí, yo creo que todos tendremos que entender que en la práctica parlamentaria tiene la dimensión del conflicto, la de la confrontación, la de la diferenciación entre los propios partidos, en donde la oposición tiene que decir que es oposición y reivindicarse como oposición, y en donde presentan posiciones políticas públicas distintas a las que presenta el gobierno o la mayoría, en este caso la coalición mayoritaria del gobierno. Ujú. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión de la cooperación, de la negociación, del intercambio. Y esa es poco visible para el público No es tan pública. porque exactamente lo que sucede es que hay intercambios. Y entonces eso es, al ser poco visible, no nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la legislatura que está por terminar, el PAN ha votado las iniciativas de Morena en un 70% a favor de las iniciativas de Morena, o el PRI, casi el 80% de las iniciativas que presenta Morena las vota a favor. Entonces, digamos, así oposición recalcitrante, que digamos, obstaculizando la agenda legislativa de la mayoría, pues no tenemos una oposición en México que Como esté lo fue, bloqueando. como lo fue Morena en su momento, ¿no? Claro, Morena de hecho como oposición y el PRD en algún momento como oposición sí fueron muy congruentes en una agenda de confrontación, de distanciamiento y de negación a la colaboración. Es decir, no quisieron abrir esta puerta de la dimensión negociadora. Pero eso no es tan común en el Congreso mexicano. En el Congreso mexicano lo que tenemos es una práctica que tiende al colaboracionismo, le llaman ellos el consenso, aunque realmente nunca es consenso, porque parecería como que el consenso parecería como unanimidad. Y no hay unanimidad, incluso al interior de los propios grupos parlamentarios, pero se busca que y esa es una práctica, por cierto, parlamentaria muy mexicana, porque en otros países, pues la mayoría vota lo que propone el gobierno y sus propuestas, y la oposición vota en contra, y queda ahí el testimonio de los votos a favor y en contra que corresponden al voto de la mayoría y al voto de la minoría. Aquí en México es muy raro porque cada votación tenemos que andar viendo quiénes votaron a favor y en contra, porque se puede romper la disciplina de los partidos muy fácilmente. Incluso la mayoría puede romper su propia disciplina, la mayoría del gobierno. Ahora, el PRI, digamos, es particularmente fanático, ¿no? Del consenso. El PRI tiene una tradición negociadora. El PRI, al ser un partido que se ha alejado de principios ideológicos y se ha vuelto un partido mucho más pragmático, le ha permitido oscilar y coincidir a veces con la derecha, a veces con la izquierda, y entonces si coincide con las posiciones más de izquierda o más progresistas, dicen, bueno, pues es que hay un ala del partido nacionalista, revolucionaria, etcétera. Sí coincide más con
La derecha, pues es que nosotros también nos identificamos con la clase media, los valores, la familia, etcétera. Entonces, tiene esa posibilidad de justificar sus posiciones políticas sin grandes discursos o peroratas para autojustificarse. Entonces, el PRI lo que va a seguir siendo es lo que ha sido en los últimos años, un partido negociador y que va a negociar con quien le ofrezca los mejores intercambios, es decir, Y al va a mejor postor. negociar, tienen unos 70 diputados, ¿no? Va a negociar y esos 70 diputados van a votar, ¿cómo prevés? Unos con el gobierno, otros de manera dividida, de manera conjunta, según la reforma. Sí. Digo, ya entraremos a detalle en la reforma, ¿no? Pero digamos, en lo general, ¿qué es lo que ves con Yo creo respecto de su yo creo que en el comportamiento? PRI hay como tres grupos al interior del grupo parlamentario del PRI. El primer grupo es el cercano a la dirigencia nacional, que es un grupo mucho más disciplinado con su actual dirigente, Alejandro Moreno, que incluso lo ven a él como un posible aspirante o candidato presidencial por parte del PRI, o digamos tratan de construir ese proyecto. Otro grupo importante más identificado con el Grupo Estado de México y con el peñismo y con el gobernador del estado, ¿no? Entonces, esos son los dos grupos, creo yo, que van a estar haciendo el equilibrio al interior del PRI. Y hay un tercer grupo que es más de la tradición priista, del priismo un poquito más histórico, llamémosle así, que es el que va a coordinar, de hecho, la bancada, que es el que encabeza Moreira, pero que no es el único. Hay muchos más con distintos personajes ligados al priismo de tiempo atrás. ¿Qué va a hacer Moreira y su grupo? Yo creo que Moreira es el perfecto negociador del PRI, es decir, por eso está o va a quedar como coordinador, porque es decir, fue nombrado como el perfecto neutral, no va a jugar con ninguna de las dos posiciones o los dos proyectos, les va a dar juego a ambos, va a darles posiciones a los dos grupos, digamos, al interior del PRI, y va a ser un negociador pleno, es decir, sin tapujos y sin principios ideológicos que le obstaculicen. Para el PRI no hay tema, ¿no?, que no esté a negociación. Correcto. Y eso es lo que va a hacer el PRI. Va a ser muy frecuente que haya una parte del PRI que vote las iniciativas de Morena con la justificación de que se les dio libertad a los diputados. Y entonces va a decir, no, el PRI no tiene una posición respecto a este punto, los diputados van a votar a conciencia, y con eso le va a dar votos a Morena para que alcance ciertas. ¿Cuántos diputados tiene más o menos cada uno de estos tres grupos que describes? Bueno, ahora todavía no tengo el número exacto, porque además hay que recordar que todavía falta que el Tribunal Electoral emita sentencias respecto de los distritos en disputa, porque sí hay varios distritos en donde el porcentaje de la diferencia entre el primero y el segundo lugar es reducido, y entonces todavía puede haber sentencias. Pero realmente la correlación de fuerzas hace que Morena y el PT no alcancen por sí solos la mayoría absoluta, que es de igual el 50% más uno, y que esa mayoría absoluta solo se la garantice el Partido Verde, que es el que más crece en número de diputados, porque le tocan los de representación proporcional, que no alcanza, por ejemplo, el PES. Sí, pero me refería más bien al interior del PRI, ¿no? ¿Hay un grupo numéricamente mucho más grande que los otros dos, o están más o menos a tercios? No, sí, el grupo, digamos, mayoritario dentro del PRI es el cercano a Alejandro Moreno, porque es el que pudo tener las candidaturas y sobre todo pudo colocar a los de representación proporcional en las listas. Entonces ese quizás es el más numeroso, pero no necesariamente es el más cohesionado. El más cohesionado es el cercano al Grupo Estado de México, porque ahí hay otra tradición interna, de más disciplina. Exacto. Ahí hay mucha más disciplina. Entonces, yo creo que ese puede pesar más, porque ahí sí el presidente o los otros grupos parlamentarios pueden negociar no necesariamente con el coordinador del PRI, sino con un agente externo que despacha en Toluca. Ahora, Kevin, también declarativamente, ¿no? Hablando, Manuel Velasco puso en duda su apoyo irrestricto, digamos, a Morena, ¿no? Pero para ponerlo fácil, ¿no? Muchos dicen el verde se vende al mejor postor y punto.
em, es todavía Morena el mejor postor, ¿no? Digamos. Pues ¿Qué va a hacer el Verde? el mejor postor siempre va a ser el que tiene más recursos, y el que tiene más recursos es por ahora el gobierno y Morena. Y no se ve que la oposición pueda ofrecerle algo, ¿no? Al Verde en el corto plazo que pueda interesarle. Pero como que podría interesarte negociar con la oposición si no tiene nada que ofrecerte. Yo creo que es perfectamente lógico que el Verde, con el número de diputados que tiene, lo único que haga es decirle al presidente y a Morena, a ver, nosotros somos aliados. De hecho, de hecho, el Partido Verde ha votado con Morena el mismo porcentaje de asuntos que el PT, es decir, cerca del 90%. Es un aliado muy fiel, muy leal, como lo fue con el PRI en el sexenio de Peña Nieto. Es decir, una vez que se logran acuerdos con ellos, es verdaderamente un aliado, pareciera inquebrantable. Fiable. Sí, lo que ahora está haciendo Velasco y lo que hará seguramente el Partido Verde es vendiendo caro su amor, diciéndoles, ojo, no nos vayan a dar la espalda en San Luis Potosí, porque ahí ya estamos por alcanzar una gubernatura que ya la perdimos, digamos, en Chiapas, es decir, la cedimos al candidato de Morena. Toca reponer. Exacto, entonces necesitamos el respaldo. Y entre otras cosas, también hay algunas otras cosas que a ellos les interesan, que tienen que ver más con negocios y con actividades empresariales de personas afines a ellos. Y entonces yo creo que ese tipo de cosas le interesa impulsar más que la agenda legislativa. La agenda legislativa al Partido Verde no le interesa mucho más allá. Quizá la gran incógnita es Movimiento Ciudadano, ¿no? Muy señalado por la oposición en tiempos de campaña y ahora la oposición queriendo arrimárselo, ¿no? Para que los respalde. ¿Qué anticipas con respecto a este partido? Movimiento Ciudadano yo creo que fracasa en esta elección en su intento por convertirse en un partido bisagra. Es decir, el hecho de presentarse como un partido distinto al de la coalición opositora le permitió presentarse ante el público como una opción distinta, como la tercera vía. Es decir, está el gobierno, Morena, está la coalición opositora o el PRIANO, como le llamen, y yo estoy como una opción distinta. Esta era una buena estrategia para convertirse en un partido bisagra que terminara dándole la mayoría a alguna de las opciones. No lo logró. De hecho, fracasa porque reduce el número de diputados que va a tener con respecto a la legislatura anterior. Y entonces tiene escasa capacidad de negociación porque no es tan atractivo negociar con ellos, porque ahí va a ser mucha más cara la negociación para el gobierno, negociar con Movimiento Ciudadano. Y por el otro lado, la coalición opositora, pues no los necesita porque realmente no le hacen una mayoría que le permita bloquear ninguna decisión. Entonces, no es tan atractivo Movimiento Ciudadano ¿Va a ser como irrelevante partido. hasta cierto punto? Yo diría que sí. En el terreno legislativo propiamente, sí va a ser irrelevante en términos de votación, pero puede ser un partido que simbólicamente presente una agenda mucho más atractiva para la ciudadanía y que obligue a los otros partidos a posicionarse respecto de ciertos temas. Y yo creo que esa tiene que ser su estrategia. Si no se va por esa vía, entonces va a perder visibilidad, va a perder notoriedad frente a la opinión pública y pasará desapercibido, como pasó el PES, por ejemplo, o como pasó Nueva Alianza, es decir, que no representaron nada. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene una oportunidad que es impulsar una agenda que sabe que no se la van a aprobar, pero que va a obligar a que los partidos tomen posición respecto de esa agenda. Y si logra que esos partidos tomen posición sobre la agenda de Movimiento Ciudadano, ya va a ser ganancia para ellos. No, y a fortalecer, como ellos dicen, ¿no? O a consolidar su identidad partidista propia. Claro, claro, que es parte de justo de estrategia de posicionamiento de la marca. Ok, ahora me gustaría ya que revisáramos qué futuro le ves a cada una de estas reformas anunciadas por el presidente, ¿no? Empezando por la de la eléctrica, igual, por lo menos en declaraciones se van a oponer todos.
En términos de declaraciones, sí. A ver, sobre las iniciativas del presidente, yo diría que primero diferenciemos entre las que sí se conviertan en iniciativas y en las que probablemente no se conviertan en Que no lleguen ni a iniciativas. eso. Exacto, porque es algo muy común, y eso ya lo hemos aprendido, que el presidente anuncie reformas que al final no se traducen en reformas, sino que son simplemente distractores temáticos o posicionamientos políticos del presidente, cosas en las que él cree fielmente, pero que dice, ¿para qué me desgasto en este tema cuando sé que va a haber resistencias y que a lo mejor puedo fracasar en el Congreso? Sobre todo cuando requieren reformas constitucionales. En el tema específicamente de materia eléctrica, podría requerir de una reforma constitucional y es probable que no lo logre porque los partidos no se lo van a permitir porque ya no cuenta Morena con las 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Y en el Senado podría alcanzarla con alguna negociación con algunos senadores, quizá en lo individual, pero ahora, ya no teniendo la Cámara de Diputados las 2/3 partes, le va a costar más trabajo. Entonces, yo diría que habría que diferenciar en lo que llegue y lo que no llegue, porque lo que no llegue seguramente solo fue parte de una estrategia de comunicación política, de posicionamiento, de diferenciación con los demás, pues nada más. Ahora, de las que lleguen, vamos a ver qué presenta él como reforma constitucional o a lo mejor una estrategia que puede utilizar el presidente, porque ya vimos que le funcionó, es la de presentar iniciativas, aunque en su contenido tengan reformas constitucionales o que sean abiertamente inconstitucionales y que su mayoría absoluta le permita aprobarlas en ambas cámaras, leyes generales, leyes federales, le permita aprobarlas en ambas cámaras y que al final él diga, pues si no les gusta, presenten su controversia constitucional y que lo resuelva la Corte. Total, que lo que a mí me interesa es que la Corte me lo avale. Y y hay un cambalache ahí de un ministro, ¿no? Todavía viene un ministro más. Entonces, yo creo que esa puede ser una estrategia de proceso legislativo. Sí, es una estrategia tramposa, obviamente, porque pueden ser, como fue el caso de la ley en materia de justicia y de prorrogar el mandato de 2 años de la presidencia de la Suprema Corte, es abiertamente inconstitucional. Cualquiera que lea la Constitución se va a dar cuenta de que la presidencia de la Corte dura un tiempo determinado y que no se puede prorrogar. Pero se aprobó una ley abiertamente inconstitucional. Entonces, y que a lo mejor podría ser avalada por la propia Corte. Bueno, ese camino ya nos lo enseñó el presidente. ¿Podría utilizarlo? Sí, podría utilizarlo en más de una ocasión, sí, porque a lo mejor ya no tendrá las 2/3 partes de la Cámara de Diputados o del Senado, pero a lo mejor sí alcanza las 2/3 partes de la Corte. ¿En cuál de las reformas que anunció ves que puede utilizar? Yo creo que en la eléctrica. Yo creo que en la eléctrica. Okay. Sí, en las otras no veo que... Con respecto al electoral, ¿no? Sí. O sea, todos los partidos en su momento han querido desaparecer los pluris, ¿no? Esa es historia vieja, pero pues ahora quien menos le conviene son a sus aliados, ¿no? A los partidos chiquitos. Entonces, ¿qué futuro le ves al electoral? Yo creo que no. ¿Con o sin pluris? Sí, yo creo que no hay posibilidades de una reforma electoral que no le otorgue ganancias a los partidos de la oposición e incluso a los partidos aliados del presidente. El primero que tendría que oponerse a que se eliminen los plurinominales sería el PT, el Verde. Sí, claro. ¿No? Son los primeros de decir, claro que no, pues entonces aquí no tendría nada que hacer, no existiría. Entonces, es muy difícil que eso suceda, como no ha sucedido en años anteriores, pero creo que puede ser una iniciativa o un conjunto de propuestas de reforma que nos dediquen mucho tiempo a estar discutiendo sobre la naturaleza del órgano electoral, que es algo que le interesa mucho al presidente. Recordemos que esto va a venir a la par de la sustitución del consejero presidente del INE, de Lorenzo Córdoba. Y para su designación se requieren las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que van a tratar de unir esa agenda. Es decir,
va a haber un momento en el que se tiene que sustituir a Lorenzo Córdoba y creo un par de consejeros más. Y al mismo tiempo van a presentar una iniciativa para estar discutiendo si vale la pena seguir nombrando un consejero presidente del INE o que esas 3 posiciones ya desaparezcan y que haga, es decir, eso vamos a estar discutiendo dentro de 1 año y medio más o menos, que será para sentar las bases Claro, porque de les puso la fecha, ¿no? elección. Hasta Exacto. tiene, digamos, medido el calendario en términos de opinión y de qué vamos a estar discutiendo, ¿no? Claro, y si no se aprueba una reforma, como él dice, miren cómo los partidos otra vez están arrebatando a quién ponen, etcétera. Y entonces eso refuerza su propia agenda y para él son hechos que confirman sus propias teorías. Oye, y la de la Guardia Nacional, hay quien dice, ¿no? El PRI no le dice que no nunca a las Fuerzas Armadas. Recordemos que todavía hay en curso una controversia constitucional que no ha resuelto la Suprema Corte sobre el tema de la militarización de la seguridad pública. Entonces, yo creo que se va a esperar a que resuelva la Suprema Corte este tema. Es la última, de hecho, ¿no? Es la del Exacto, 2023. Exacto. Entonces, yo creo que ahí va a esperar a que, por eso es de lo último, porque tiene que esperar a que eso suceda. Y también yo creo que va a depender de la propia gestión de la Guardia Nacional, que en los hechos ya está militarizada. Es decir, nadie tiene duda de que la Guardia Nacional básicamente es como una sección más de la Secretaría de la Defensa o del mando militar. Quizá lo que tiene que ahí es regular que eso se formalice y que no estén en la ambigüedad legal. En este caso, dicen, el PRI nunca le dice que no a las Fuerzas Armadas. Está bien, pero quien lo está pidiendo no son las Fuerzas Armadas. Quien lo está pidiendo es el presidente. Las Fuerzas Armadas han sido disciplinadas y las Fuerzas Armadas les han llamado a que asuman esas tareas, pero las Fuerzas Armadas no levantaron la mano y dijeron, oigan, nosotros nos queremos hacer cargo de la seguridad pública. No, las Fuerzas Armadas siempre han dicho, lo que instruya el comandante supremo. Y nosotros nos disciplinamos. Pero les ha ido muy bien con este comandante supremo. Bueno, por supuesto, pero no podrían decir, es decir, no podrían decir que no a algo que les fortalece, que les da mucho más control sobre la estructura de seguridad en el país, pero sobre todo mucho más peso político, que sin duda va a ser determinante en los próximos años y quizá décadas después de estas reformas que estamos viendo. Para acabar, pues también se están moviendo las cosas en el Senado, ¿no? Gabriel García, que tenía a su cargo los programas sociales del presidente, regresa a ocupar su escaño en el Senado y esto se ha interpretado de 2 maneras, ¿no? Que va a hacerle un contrapeso a Ricardo Monreal, ¿no? Sobre quien hay sospechas de que ayudó a la oposición a ganar un par de delegaciones, de alcaldías, perdón, en la Ciudad de México, y la otra que está castigado, ¿no? Que lo que pasó electoralmente en la ciudad es, por lo menos en parte, responsabilidad suya, entonces que vuelve al Senado, fuera del círculo inmediato del presidente, como castigo. A lo mejor hay de las dos, ¿no? ¿Va a ser un contrapeso para Monreal o no? Llegue de la manera que llegue, ¿no? Aparentemente. ¿Y qué implicaciones va a tener la llegada de Gabriel García al Senado? Bueno, sin duda, creo yo que dentro de Morena, uno de los ganadores de la elección intermedia fue Ricardo Monreal, porque varios de los que eran senadores logran ahora ser gobernadores y eso le da con el apoyo de Monreal, es decir, desde el Senado, el líder de la mayoría impulsó esas candidaturas. Entonces, yo creo que eso lo fortalece. También hay esta sospecha, yo creo que con una lógica natural de... ¿Fundada? Sí, fundada, de que a Monreal recuerda que tiene intereses en la Ciudad de México, buscó ser candidato a jefe de gobierno, tuvo encontronazos importantes con los entonces precandidatos Claudia Sheinbaum y Martí Batres, y entonces él, por supuesto que tiene intereses en la Ciudad de México, y obviamente si tu adversario, o en este caso adversaria, se debilita
en la Ciudad de México, pues ante eso él se ve como beneficiado. Y por eso es que hay sospechas fundadas de que él es uno de los que, él sí podría decirse que está feliz, 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 porque tiene mucha capacidad de movilización territorial ahora con algunos gobernadores ahora. A los presidentes siempre les conviene tener equilibrios, por eso a veces a algunos secretarios le pone cuñas con subsecretarios, a algunos otros, y va a ser muy natural que en el Senado, ante el fortalecimiento de Monreal, que antes tenía un equilibrio que era Martí Batres y que ya no lo es, ya no representa un equilibrio en el Senado para Monreal, regrese Gabriel o sea, alguien muy cercano al presidente, que era el encargado de la estrategia de operación política del gobierno, que regrese al Senado. Aunque sea castigo, va a representar un equilibrio natural y lo inteligente, lo estratégico de Monreal será otorgarle un espacio que le dé relevancia dentro del Senado. Es decir, la mesa directiva, una de las comisiones más importantes, etcétera, y que le dé juego político, porque entonces, si hace política bien como la ha hecho Monreal, puede convertirlo en un aliado de su proyecto y no en un adversario, un equilibrio de su proyecto. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahora, vamos a ver cómo se dan las correlaciones de fuerzas. A Monreal no lo van a quitar de coordinador a menos que lo promuevan a alguna posición estratégica del gabinete. Y obviamente, pues una posición estratégica del gabinete tiene que ser una posición donde él crezca. Tendría que ser una secretaría de relevancia del gabinete. Entonces, no creo que vaya Ya a no hay haber... mucho de eso. Bueno, pero no creo que haya cambios en la coordinación parlamentaria. Yo creo que más bien Va a terminar ahí. va a terminar ahí y ahí es donde va a consolidar su proyecto con equilibrios naturales que siempre hay en los grupos parlamentarios. Kenrick, te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo para Latinos. Es un gusto estar contigo y con Latinos. Gracias. Gracias, como siempre, a ustedes. Aquí nos vemos la próxima semana. Que le vaya muy bien.